que guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá es Shemini. En esta sección de la Torá nosotros vemos principalmente un tema importante que tiene que ver con la culpabilidad. Muchas veces cuando nosotros nos sentimos culpables de situaciones que han sucedido en nuestro pasado, esas situaciones por lo general hacen que la persona se estanque y que no avance. Y vamos a estar tratando este tema en esta sección de la Torá. Pero antes de leer unos versos de la parashá Shemini, que corresponde para esta semana, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Pero no antes, amados, les voy a pedir de que se suscriban a nuestro canal si no están suscritos, que compartan este mensaje, le den me gusta y nos sigan en las redes sociales. Amén. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hanamim benatán la nueva Torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, Hashem, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Hashem, donador de la Torah. Parashá Shemini dice en el libro de Vayikra, libro de Levítico, en el capítulo 9, verso 1, y fue el día octavo que convocó Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, toma para ti un novillo como ofrenda por pecado y un carnero como ofrenda de elevación, íntegros, y ofrenda dichos animales ante Hashem, y a los hijos de Israel habla diciendo, tomen un chivo como ofrenda por pecado y un becerro y una oveja en su primer año sin defectos como ofrenda de elevación y un toro y un carnero como ofrenda de shalom de paz para degollarlos ante Hashem y una ofrenda farinácea mezclada con aceite, porque hoy Hashem aparecerá delante de ustedes. Shemini, una palabra hebrea que significa octavo, pero también podría decir que es un nuevo comienzo en nuestra vida. Y aquí vemos nosotros en esta sección de la Torá que estamos en el octavo día, pero en la parashá anterior habíamos visto la inauguración del Mishkan, y nuestro Padre Celestial a través de Moshe le había pedido a Aarón y a sus hijos que estén dentro del Mishkan por 7 días, comiendo pan sin levadura. Y casualmente nosotros hace poco terminamos Pesach, la fiesta de panes sin levadura, donde estuvimos comiendo por 7 días pan sin levadura. Y aquí ya llegamos al octavo día, al siguiente día que representa, muchos dicen, el octavo día, el reino de nuestro Padre Celestial, el reino perpetuo. Y casualmente el símbolo del número octavo o del número 8 es un símbolo infinito, donde unimos 2 ceros, ¿verdad? Y acostamos el número 8 y nos da infinito. Y no es coincidencia que el número 8 se represente con ese signo de infinito. Y vemos aquí un poco ya más adelante en el verso número 6, donde dice nuestro Padre Celestial a Moshe, y dijo Moshe, esto es lo que ha ordenado Hashem que hagan, y entonces aparecerá ante ustedes la gloria de Hashem. Es decir, amados, nuestro Padre Celestial le da una orden a ellos, y ellos tenían que obedecer esa mitzvot, y dice, para que la gloria de Hashem se aparezca. Muchas veces en nuestra vida, nosotros queremos ver la gloria de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay un detalle, que previamente yo tengo que obedecer esos mandatos o esos mandamientos que nuestro Padre Celestial nos ha dado para poder ver la gloria de Él. ¿Y dónde nosotros encontramos los mitzvot o los mandamientos que nuestro Padre Celestial le da a su pueblo? Es en la Torá. Pero si yo desecho los mandamientos de la Torá, si yo no vivo los mandamientos de la Torá, entonces la gloria de Hashem no se va a aparecer en mi vida. Porque vemos aquí, dice, hagan ustedes esto
y la gloria de Hashem se va a aparecer en su vida. Es decir, si ellos no obedecían, la gloria de Hashem no iba a descender, ¿sí? En el Mishkan, en el 8º día. Ellos tenían que seguir ese mandato, y dice más adelante en el verso 7, y dijo Moshe a Aarón, acércate al altar y realiza el servicio de tu ofrenda por pecado y tu ofrenda de elevación, y logra expiación en aras de ti y en aras del pueblo, y lleva a cabo el servicio de la ofrenda del pueblo, y logra expiación por ellos, como lo ha ordenado Hashem. Es decir, amados, que Aarón, siendo ya nombrado como un profeta y un Cohen Gadol delante de Hashem, él todavía tenía culpabilidad. Él como que no se sentía apto para acercarse al altar y empezar a oficiar, a pesar de que nuestro Padre Celestial ya les había ordenado todo el proceso de lo que tenían que hacer. Pero ¿qué era lo que estaba impidiendo? ¿Qué era lo que estaba impidiendo para que Aarón se acerque a oficiar y sea Moshe quien lo llame a que empiece a oficiar? Previamente ya había recibido el mandato. ¿Y qué sucedía aquí? Que él se sentía culpable por lo que había pasado con la nación de Israel, con el becerro de oro, ¿sí? Había esa culpabilidad, ese sentido de culpa que él tenía, y como que no se sentía apto para acercarse delante de Hashem a oficiar, porque habían muerto muchas personas en el pecado del becerro de oro, como 3,000. Entonces había eso en él, que estaba impidiendo que se acerque de una manera libre a poder oficiar. Es decir, amados, que nuestro Padre Celestial no busca gente perfecta para que le sirva. Si fuera ese caso, si alguien fuera perfecto, ya no estuviera aquí en este mundo, Hashem se lo hubiera llevado. Si nuestro Padre Celestial busca personas como nosotros, que de una u otra manera le hemos fallado a Él. Pero ahí está el detalle de la teshuvá, o el arrepentimiento que cada uno de nosotros muestra delante de nuestro Padre Celestial para podernos acercar delante de Él. Es decir, que nuestro Padre Celestial dice, si tus faltas son como el rojo carmesí, yo las transformo como la blanca lana. Y de tus errores y de tus faltas yo nunca me acordaré. Nuestro Padre Celestial, nuestros errores, nuestras faltas, las bota al fondo del mar, amados. Y nosotros, los hombres, somos los que continuamente estamos trayendo a memoria nuestro pasado y nos sentimos culpables de lo que hemos hecho. Y esa culpabilidad hace que la persona se mantenga estancada y no haya un crecimiento espiritual en su vida. Pero cuando nosotros llegamos a Torah, cuando nosotros llegamos al conocimiento de la Torah, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a aceptar nuestros errores. Empezamos a aceptar y lo que nos dice la Torah, que cada uno de nosotros, amados, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos, es decir, asumimos nuestra responsabilidad de lo que hemos hecho y empezamos a rectificar, empezamos a hacer tikkun, empezamos a tratar de no cometer ya esos errores, porque de eso se trata. O sea, cuando uno hace teshuvá o hace retorno, es para no volver a caer en lo mismo y no estar en un círculo vicioso de pedir perdón a Hashem y de nuevo volver a cometer esos mismos errores, porque de eso no se trata, ¿sí? El perdón que Hashem a nosotros nos brinda es de que Él nunca más se acuerda de nuestros errores cuando Él nos ha perdonado, cuando nosotros le hemos pedido perdón a Él de corazón. Y la culpabilidad ya no debería existir en nosotros. Pero aquí vemos que Aarón aún se sentía culpable por lo que había sucedido con el becerro de oro y tenía cierto temor de acercarse al altar. Por eso Moshe lo llama y le dice, acércate, ¿verdad? Que se acerque. Le dice, acércate al altar y realiza tu servicio de tu ofrenda por tu pecado, tu ofrenda de elevación. Es decir, que Aarón, siendo un Cohen Gadol, no era perfecto, amados. Era un ser humano que había cometido errores. Pero para eso está, ¿verdad?, el Corbán, que en ese entonces nuestro Padre Celestial lo había determinado de esa manera,
para que por medio de ese conducto se puedan acercar a Hashem y poderle transmitir al animal todas las faltas que el hombre cometía, para que el animal lleve todas esas faltas y ellos puedan poderse acercar, tener la redención delante de nuestro Padre Celestial para poder oficiar. Actualmente, amados, nosotros no tenemos templo, nosotros no tenemos ya Cohen Gadol. ¿Y cómo nosotros nos acercamos delante de Hashem? ¿Cómo nuestro Padre Celestial a nosotros nos mandó un conducto que es nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach? Él es el conducto que nos acerca a nuestro Padre Celestial para pedirle perdón a nuestro Padre Celestial, ¿sí?, por los errores que nosotros hemos cometido. Y ya, amados, esos errores que nosotros cometimos en el pasado, no volverlos a traer al presente, porque cada vez que yo me siento culpable o recuerdo esos errores que hemos cometido, es como volver a vivir las mismas situaciones. Se generan los mismos sentimientos, las mismas emociones cuando nosotros traemos nuestro pasado al presente. Nosotros lo que hicimos ayer no debemos acordarnos. Simplemente, muchas veces la Torá dice recuerda. Nosotros vemos que en algunos pasajes de la Torá recuerda lo que te hizo Amalek, etc. Nosotros vemos eso. Pero ese recuerdo es para que el pueblo no vuelva a caer en lo mismo. Y si nosotros nos recordamos algo como una lección para no volver a cometer esos mismos errores. Básicamente se trata de eso y no vivir en un círculo vicioso, ¿verdad? De estar pensando en lo mismo o estar haciendo lo mismo. Vamos a ver lo que nos dice el Pirkei Avot. El Pirkei Avot nos dice: sé de los discípulos de Aarón, ama la Shalom, persigue la paz, ama a las criaturas y acércalas a la Torá. Es decir, que el Pirkei Avot nos dice a nosotros que debemos ser como Aarón, que busquemos la paz, amemos a todas las criaturas y en ese amor acercar a todas las criaturas, ¿verdad?, a la Torá, al conocimiento de Hashem. Vamos a leer lo que está, de una manera más amplia, lo que nos dice el Pirkei Avot. En el Pirkei Avot, en la Mishnah número 12, nos dice: sé de los alumnos de Aarón, ama la paz y persigue la paz. El Avot de Rabí Natán se explica cómo Aarón amaba la paz. Cuando veía a los hombres que reñían, dice, iba a cada uno de ellos sin el conocimiento de su compañero y le decía: observa a tu compañero cómo se arrepiente y se flagela por sí mismo porque ha pecado contra ti. Él me ha dicho que venga a ti para que lo perdones. Y debido a eso, dice, cuando se encontraban uno con el otro, se besaban el uno al otro. Y como acercaba a las criaturas, a las personas, a todas, a la Torá. Cuando sabía de un hombre que había cometido un pecado, se le acercaba y le mostraba un rostro alegre. Y a ese hombre se avergonzaba y decía: si este justo supiera mis malas acciones, ¿cuánto se alegraría de mí? Y debido a eso se volvía al bien. Y a esto se refiere lo que dijo el profeta: con shalom y rectitud anduvo conmigo y muchos hizo volver a apartar de la iniquidad. Malaquías 2:6. Entonces, principalmente, ¿qué era lo que hacía Aarón, amados? Amaba la paz y trataba de que todos los que estaban a su alrededor amen la paz y vivan en shalom. Y principalmente, dice, amaba a todas las criaturas y las traía al conocimiento de la Torá. Las traía para que ellos conozcan de la Torá. Y esa debe ser nuestra labor, amados. Eso debe ser el propósito de nuestra vida: amar la shalom, amar la paz, amar a todas las criaturas y traer a todos al conocimiento de la Torá. Para eso hemos venido a este mundo, amados, a cumplir esa misión. Si todavía no sabemos cuál es nuestra misión de vida, esa es nuestra misión de vida: estudiar la Torá,
obedecer las mitzvot de la Torá y acercar al mayor número de personas al conocimiento de la Torá. Ese es nuestro propósito de vida. No hemos venido a nada más a este mundo. Muchos dirán, no, si yo vine a trabajar, vine a tener hijos, a formar empresas, a tener empresas, etcétera. Tantas cosas que la gente se dedica en este mundo y se olvidan de lo principal, amados. Se olvidan de lo principal, de obedecer las mitzvot de la Torá. Cada vez que yo obedezco un mandamiento de la Torá, estoy acumulando en mi cuenta de banco que tengo en los Shamayim a mi favor, ¿sí? Y esa cuenta continuamente se va incrementando cada vez que obedezco un Shabbat, cada vez que obedezco las fiestas, cada vez que obedezco un mandamiento, ¿verdad? En mi cuenta que está en los Shamayim se va incrementando. Se va incrementando, amados. Nosotros no lo vemos, pero en los mundos espirituales hay fiesta cuando se celebra Shabbat, cuando se guarda Shabbat, cuando se guardan las fiestas, cuando obedecemos los mandamientos de nuestro Abacados. Hay un regocijo inmenso, ¿sí? Y mucho más cuando se trae a las personas al conocimiento de la Torá. Cuando nosotros participamos de esa labor de traer a las personas, ¿verdad?, al conocimiento de la Torá. Dice, Aarón hacía descender la luz para iluminar a todo Israel, para iluminar la Neshamat de todo Israel. Hay otros que iluminan el mundo material y físico, pero Aarón, la labor de Aarón hacía que las Neshamat, las almas de los Bene Israel, se iluminaran y sean diferentes. Y ahora, ¿cómo hacemos si ahora no tenemos templo, verdad? No tenemos Cohen, los Cohen no están en sus oficios, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos hacer para cumplir las mitzvot de nuestro Padre Celestial? Nuestro Padre Celestial mismo en la misma Torá, amados, nos dio la salida. Y ya previó lo que iba a pasar a futuro con nosotros y lo vamos a ver en el libro de Shemot, el libro de Éxodo. Vamos un momento a ver Éxodo. El libro de Shemot, el libro de Éxodo, en el capítulo número 20. En el capítulo número 20, en el verso 24, hay un verso que dice, que donde esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Que en todo lugar donde esté la memoria del nombre de Hashem, dice, vendré a ti y te bendeciré. Es decir, amados, que en todo lugar donde esté la memoria de Hashem, dice, vendré a ti y los bendeciré. Y en el libro de, nosotros si vamos al libro de Ezequiel, vamos a ver el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, verso 16, Ezequiel 11, 16 dice, decirles pues, así dice Eloah, aunque yo les he arrojado lejos entre las naciones, y aunque los he dispersado entre los países, he sido para ellos como un pequeño santuario en los países donde llegaron. Es decir, amados, que nuestro Abacados, en esta dispersión en que estamos, ha permitido que en todos los países y en todas las naciones se levanten pequeños santuarios para que ahí nos reunamos y podamos alabarlo y glorificarlo y poder obedecer los mandamientos que Él ha establecido. Es decir, que en todo lugar, amados, donde hay un sitio donde se predique la Torá de nuestro Padre Celestial, ese sitio nuestro Padre Celestial mismo lo ha provisto. Ese sitio nuestro Padre Celestial mismo ha permitido que se levante con ese propósito, porque está escrito en el libro de Ezequiel. ¿Sí? Él nos envía estos pequeños refrigerios en la diáspora en que estamos, ¿verdad?
para que nosotros no nos desconectemos de él. Además, amados, toda persona que entra a los pactos y toma el yugo de la Torá para así, o sea, toda persona que toma el yugo de la Torá, que obedece los mandamientos de la Torá, se constituye en un Cohen delante de Hashem. ¿Sabían ustedes? Eso dicen los sabios de Israel, que toda persona, amados, que tome el yugo de la Torá, se constituye delante de Hashem como un sacerdote, como un Cohen Gadol. Por eso hay pasajes en el pacto renovado que Hashem, nuestro abacados, nos ha constituido Cohen y sacerdotes delante de él, amados. Y por eso el jefe de familia se dice, o sea, cuando obedece los mandamientos de la Torá, es un Cohen en su hogar, es un Cohen Gadol en su hogar. Entonces, hay mucha responsabilidad en esto, amados. Hay mucha responsabilidad cuando nosotros tomamos o asumimos el obedecer los mitzvot de nuestro Padre Celestial. Entrar a los pactos de nuestro Padre Celestial, nos constituimos en un Cohen Gadol delante de Hashem. ¿Y qué hacía un Cohen Gadol? Interceder por el pueblo. ¿Qué hacía un Cohen Gadol? Oficiar delante de nuestro Padre Celestial. Enseñar la Torá de nuestro Padre Celestial. O sea, la labor de un Cohen es inmensa, amados, e infinita. Más adelante, en el capítulo 9, en el verso 22 dice, y elevó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo, y descendió luego de haber hecho la ofrenda por el pecado, la ofrenda de elevación y la ofrenda de paz, y vinieron Moshe y Aarón a la tienda de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y se manifestó entonces la gloria de Hashem en todo el pueblo. Es decir, amados, que cuando nosotros bendecimos al pueblo, o cuando nosotros bendecimos, cuando estamos en obediencia a los mandamientos y bendecimos al pueblo, porque ya no se trata de nosotros, amados. O sea, esto en realidad, como yo lo he dicho anteriormente, no se trata de nosotros, sino que se trata de los demás. Es decir, que la labor de Aarón no tenía que ver solo por él y su familia. La labor de Aarón era por toda la nación. Obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial, oficiar delante de nuestro Padre Celestial y hacer descender la presencia divina que bendecía a todo el pueblo. Es decir, amado, la labor de un Cohen no se trata de nosotros nada más. Se trata de obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial, bendecir al pueblo, y la presencia divina desciende sobre todo lo demás. Desciende sobre nuestros hogares, desciende sobre nuestras familias, desciende sobre nuestras comunidades, desciende sobre nuestras naciones. Muchas veces nosotros nos limitamos y pedimos a Hashem por nosotros solamente. ¿Acaso que el Cohen Gadol pedía solo por él? El Cohen Gadol estaba puesto para mediar por todo el pueblo. Si, como dicen los sabios de Israel, si yo entraba a los pactos, obedezco los mandamientos, he sido constituido como un Cohen Gadol, como un Cohen delante de Hashem, es decir, ya no se trata de mí, se trata del resto, amados. Muchas veces hay situaciones, muchas veces hay problemas, como lo vamos a ver. Pero eso, amados, no tiene que hacer para que nosotros nos alejemos de la presencia divina o del servicio de Hashem, porque ya no es solo nosotros, no se trata de nosotros, se trata del resto de personas que dependen de nosotros, amados. Es decir, toda una nación dependía de Aarón, del trabajo que tenía que hacer Aarón. Muchas veces una familia depende del jefe de ese hogar.
para que ese hogar sea bendecido, ese jefe de hogar, ese Cohen, tiene que estar bien delante de Hashem, para que la bendición descienda sobre esa familia, descienda sobre ese hogar. Es decir, amados, no se trata ya de mí, o no se trata de ustedes, se trata del resto, que de pronto yo no lo veo, pero hay mucha gente que puede venir a través de ustedes, a través de la labor que ustedes hagan, que cada uno de ustedes haga, de tratar a todos nuestros semejantes con amor, ¿sí? Y propugnar la shalom, la paz entre nosotros, ¿sí? Y traer a todas esas personas al conocimiento de la Torah, al conocimiento de nuestro Padre Celestial. Esa es nuestra labor, ¿sí? Vamos a ver lo que pasó ya en el capítulo 10, lo que pasó en el capítulo 10 con Nadab y Abiú. Y dice el capítulo 10, verso 1, y tomaron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cada uno su incensario, y pusieron estos fuego, y colocaron, dice, incienso sobre este, y acercándose delante de Hashem, un fuego extraño, que él no les había ordenado, y salió fuego de ante Hashem, consumiéndolos, y murieron ante Hashem. Y dijo Moshe a Aarón, es sobre esto que habló Hashem diciendo, por medio de quienes son cercanos a mí, seré santificado, y así ante el pueblo todo seré honrado, y guardó silencio, y mandó a llamar Moshe a Misael y a Exafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y le dijo, acérquense, carguen a sus hermanos delante del santuario hacia afuera del campamento. Y se acercaron y los cargaron con sus túnicas hacia las afueras del campamento, y tal como había dicho Moshe. Ya eso es lo que nos referíamos, amados. ¿Acaso que por este suceso que pasó, Aarón dejó de oficiar delante del santuario? Se le prohibió a Aarón llorar, se le prohibió a Aarón rasgarse las vestiduras, se le prohibió a Aarón hacer duelo por sus hijos. Eran sus hijos. Muchos dirán, son mis hijos. No voy a oficiar, voy a hacer duelo. O me voy a resentir con Hashem por lo que pasó. No, amados. A Aarón se le prohibió hacer duelo, se le prohibió llorar, y él tenía que seguir oficiando. Él tenía que seguir oficiando porque era un Cohen, estaban en el 8º día. Muchas veces sucede algo simple en nuestras vidas y es motivo suficiente para que algunos se alejen de Hashem y dicen, no, ya me está pasando esto es muy duro, ¿verdad? Y tratan de alejarse. O porque están pasando vicisitudes, ya se olvidan de los rezos, ya no hay rezos, ya no hay lectura de la Torá, ya no quieren congregarse. La vida, amados, son situaciones que se presentan y son pruebas. Y muchas veces esas pruebas Hashem lo permite para ver de qué estamos hechos. En el caso de un Cohen Gadol, ¿acaso no era responsable por lo que hicieron sus hijos? Sí. Se acercaron y hay mucha controversia, muchos criterios sobre qué pasó con los hijos de Aarón. Aquí dice que se acercaron con un fuego extraño. El fuego con el que ellos tenían que oficiar delante en el lugar santísimo era el fuego que había descendido de los Shamaín. De pronto ellos utilizaron otro fuego, puede ser eso. Más adelante la Torá irrumpe y dice que está prohibido para los Cohen o los que ofician beber vino. Unos dicen, bueno, ellos se embriagaron, ¿sí? Ellos estaban con los efectos del alcohol, tenían un ruach totalmente diferente. Pero lo que sucede, amados, que nuestro Padre Celestial es un Eloah de orden. ¿A quién le correspondía entrar al lugar santísimo?
Ya nuestro Padre Celestial lo había determinado. ¿Quién era el que tenía que entrar al lugar santísimo? Era Aarón. Y no en todo el tiempo. Tenía que entrar en el lugar santísimo una vez al año, con sacrificio y con el incienso que correspondía. Era Aarón. A nadie más se le estaba permitido entrar a ese lugar. Entonces, el servicio que nuestro Padre Celestial establece tiene un orden, amados. Tiene un principio que nosotros debemos seguir. Nosotros no podemos acercarnos delante de nuestro Padre Celestial de la forma que nosotros queremos. No es a mi manera. No es a la forma que yo quiero hacer las cosas. Es como nuestro Padre Celestial lo ha establecido. El Shabbat, yo tengo que respetarlo y guardarlo de acuerdo a como nuestro Padre Celestial lo ha dicho. No como a mí se me ocurre. El Shabbat es un día que está programado para el servicio de Hashem, para servirle a nuestro Padre Celestial ese día. Para eso es el Shabbat. Nuestro Padre Celestial estableció un día, el Shabbat, pero las religiones y el mundo afuera, ellos dicen, no, es el domingo. El mundo de afuera ha establecido otro día, ¿sí? Entonces, no es a la forma como yo quiero, sino a la forma como nuestro Padre Celestial lo estableció en la Torá. Y tiene que haber, amados, en todas las comunidades un orden. Tiene que haber en todas las comunidades un respeto al liderazgo. Aquí ellos se pasaron el orden. Era Aarón el que había sido llamado para ese servicio. Ellos no eran. Pero probablemente como estaban pasados de vino, ellos cometieron ese error. Y vimos lo que pasó. Pero lo más increíble de esto, amados, es de que a Aarón se le prohibió hacer duelo. Se le prohibió llorar. Eran sus hijos. Imagínense, tremendo, amados. Estas lecciones que la Torá a nosotros nos da que debemos aprender a ser desprendidos. Nuestros hijos, nuestros hogares dependen de Hashem y Hashem es el que tiene control y dominio de todo lo que Él nos ha entregado, de todo lo que Él nos ha dado, amados. Amén. Dice, existen leyes que gobiernan este mundo, y esto dicen los sabios de Israel, y las leyes que gobiernan este mundo, una de ellas es la causa y el efecto. Todo lo que hacemos trae consecuencias. Aquí no se trata de que rezamos, ayunamos o hacemos esto o lo de acá. Recibimos es por lo que hacemos. Amados, vivimos en un mundo de causa y efecto. Y todo lo que nosotros hacemos va a tener sus efectos. Muchas veces no nos gusta lo que estamos recibiendo, pero seguimos haciendo lo mismo. Pero si no nos gusta lo que estamos recibiendo, debemos de cambiar lo que estamos haciendo. Básico. Pero muchas personas quieren resultados diferentes y siguen haciendo más de lo mismo. Y más de lo mismo y más de lo mismo. Y viven una vida así. Entonces, amados, ni por más. Es decir, tú transgredes el mandamiento de la Torá, ni por más así reces, así ores, así ayunes, así hagas lo que hagas. Existen leyes que han sido puestas por nuestro Padre Celestial que gobiernan este mundo material. Y una de esas leyes es la ley de causa y efecto. Es decir, que de acuerdo a lo que yo hago, voy a recibir. Hago cosas buenas, recibo cosas buenas. Hago cosas malas, recibo cosas malas, simple. ¿Sí? Y eso nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Eso nosotros debemos enseñarlo. Más adelante nosotros vemos que nuestro Padre Celestial en el capítulo 11 nos da una lista de cómo nosotros debemos alimentarnos. Y esto básicamente que vemos en el capítulo 11 de Vayikra, Levítico, es la dieta que nuestro Padre Celestial le da a su pueblo para que eleve su neshamat, para que eleve su alma. Muchas veces creemos
que la alimentación simplemente tiene que ver con nuestro cuerpo. Y no es así nada más, amados. Nuestra alimentación también sirve para alimentar nuestro ruach y nuestra neshamat, nuestra alma. Es decir, que si tú te alimentas de una manera incorrecta, puedes hacer que tu alma se achique, que tu alma se haga más pequeña y no crezcas espiritualmente. Entonces nuestro Padre Celestial aquí da el mandamiento, ¿verdad? En 11.3 y dice, todo lo que tenga pezuña hendida y separada totalmente en 2 pezuñas y que rumia, de entre los animales, esto puede comer. Es decir, la característica que tiene que tener un animal cuadrúpedo para ser kosher y nosotros poderlo consumir, tiene que tener la pezuña hendida y rumiar. Es decir, si tiene una característica de si no tiene la otra, no sirve. Por ejemplo, el cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumia. Entonces no es exacto. Nosotros no lo debemos consumir ese tipo de alimentos, porque van a enfermar nuestro cuerpo. Es decir, que el alimento sirve también para nutrir nuestro cuerpo y nutrir nuestra neshama, nutrir nuestra alma. Muchas veces vamos delante de Hashem y le pedimos que nos sane de alguna enfermedad. ¿Y cómo Hashem los va a sanar si están transgrediendo mandamientos de la Torá? Es como que entra en contradicción. Es decir, transgrede los mandamientos que yo he establecido y vienes a mí para que te sane. Eso es algo contradictorio. Muchas de las enfermedades que padecen los hombres es porque se alimentan mal, simple. Se alimentan mal, amados. Porque transgreden estas normas que nuestro Padre Celestial estableció. Acabamos de pasar los 7 días de panes sin levadura. Hace poco nada más. Entonces, ¿qué hace la levadura? ¿Qué hace el hamex? Dice que un poco de levadura corrompe toda la masa. Entonces, el pan que comemos en la actualidad no es hecho de la misma manera que como el pan que se comía hace 3.000 o 2.000 años atrás. El trigo que consumimos en la actualidad es un trigo transgénico. Ha sido alterado genéticamente. Y al ser alterado genéticamente también altera todo tu cuerpo. Además que ese pan que se come tiene demasiada levadura. Ahora, ¿ustedes creen que el pan que uno come afuera en el comercio o en las panaderías normales tiene un aceite de oliva kosher? No, amado. Tú andas y compras esas panaderías por ahí, lo que le ponen es grasa de cerdo. Es la más barata y la más económica. Entonces, vienes y te enfermas. Problemas de presión, problemas de obesidad, problemas de triglicéridos, colesterol y tantas cosas que padece afuera la gente. Y no saben por qué, pero no se ponen a analizar a dónde compraron ese pan. ¿Fue una panadería kosher? No fue una panadería kosher. Fue panaderías que usan todo tipo de grasa y la grasa más económica es la grasa 3 cerditos. Acá estamos en Ecuador, yo veo unos comisariatos, 3 cerditos dice ahí, y es la más barata de todas. ¿Ustedes creen que en una panadería van a usar aceite vegetal, el de oliva o otro aceite? No. Entonces, ¿qué estás haciendo a comer ese pan? Estás transgrediendo ya mandamiento de Torah y como consecuencia de eso, causa y efecto, a la larga va a venir enfermedad. Problemas de presión, triglicéridos, sobrepeso, etcétera, etcétera, etcétera. Y venimos delante de Hashem a pedirle que nos sane. ¿Contradictorio o no, amados? Contradictorio. Además que el pan con levadura te hace el intestino impermeable. ¿Qué significa eso? Que te va a inflamar todo tu cuerpo. ¿Sí? Todo tu cuerpo. Entonces, por algo nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo, pan sin levadura 7 días. Y aquí los jóvenes estuvieron en el Mizcán comiendo pan sin levadura 7 días, porque aquí ya estamos viendo que es la inauguración del Mizcán, ¿verdad? En el 8º día. Y nuestro Padre Celestial por algo hace una interrupción en la inauguración del Mizcán
y le dice a su pueblo, hey, esta es mi dieta, esto quiere que ustedes tienen que consumir. De esta forma quiero que se alimenten para que sean cados. Porque el Ruach HaKodesh es cados. Si bien es cierto, ahora no hay Mishkan, pero cada uno de nosotros somos templo del Ruach HaKodesh, somos un Mishkan andante. Cada uno de nosotros. Entonces, debemos cuidar ese Mishkan que Hashem nos ha regalado, que Hashem nos ha dado. Y le dice a su pueblo, aliméntense bien, y aquí está la dieta. Levítico 11. Y más adelante, en el verso 9 le dice a su pueblo, esto es lo que pueden comer de todo lo que están en el agua, todo lo que tenga aletas y escamas en las aguas, en los mares y en los arroyos. Esto pueden comer. Es decir, que de lo que está debajo de las aguas, mares, arroyos, ríos, la única característica del animal lacto para poderlo consumir es que tengan escamas y aletas. Si no tiene aletas, no es apto, o si tiene aletas y no tiene escamas, no es apto. Entonces acá en nuestro medio se consume mucho el cangrejo, tendrá aletas y escamas, el camarón tendrá aletas y escamas, la pangora, la concha, todo eso es inmundo. Nosotros no debemos ni tocar ese tipo de animales, ¿sí? Porque van a contaminar mi cuerpo y van a contaminar mi neshama, van a contaminar también mi alma. Entonces, nuestro Padre Celestial, miren, el cuidado que tiene con su pueblo, les dice, ustedes son Cohen, y como Cohen tienen que alimentarse bien. El Cohen tenía que alimentarse bien. ¿Qué sabio de Israel nosotros conocemos que vivió poco tiempo y que no se alimentó bien? Viven años, amados. El promedio más de 80 años para arriba. ¿Pero por qué? Porque comen kosher, ¿sí? Se alimentan bien. Y más adelante, nosotros vemos ya en el verso número 13 de las aves, donde la característica para las aves, ¿verdad?, que nuestro Padre Celestial permite que su pueblo consuma, son las aves de corral. Es decir, todo tipo de aves de corral, excepto la avestruz, que ahora yo veo que la crían por ahí. No exacta la avestruz, pero todo tipo de ave de corral debemos consumir. Ahora, nosotros vemos ese pasaje del libro de Hechos, ¿verdad? En el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, donde le dicen a Pedro, mata y come, y la gente dice, no, ahí dice mata y come, así que yo mato y como nada más. Entonces, esa es una distorsión de las enseñanzas que dio nuestro rabí, ¿verdad? Es una distorsión completa, ¿sí? Ahora, el octavo día, ¿verdad? También representa, el octavo día, representa, amados, el reino de nuestro Padre Celestial, el octavo día, ¿sí? El octavo día representa el reino de nuestro Padre Celestial, porque los 6 días o los 6,000 años que nuestro Padre Celestial ha determinado para este mundo, ¿verdad? Son 6,000 años. Pero el séptimo día, el día 7, que es Shabbat, es el día en que va a venir Yeshua, y Yeshua va a venir a reinar por 1000 años, ¿sí? Entonces, pero el octavo día ya es el reino de nuestro Padre Celestial. Y en 1 Corintios, en el Pacto Renovado, nos dice que Yeshua le entregue el reino al Padre y que Él se sujeta a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y ahí se desmorona esa falsa doctrina que muchos tienen, donde dicen que Yeshua es Dios. Ahí Corintios a mí no me habla de eso. No me habla de eso, sino que Yeshua, después del reino milenial, Yeshua va a reinar aquí por 1000 años y va a poner a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Y después de los 1000 años nos dice que Él entrega el reino a nuestro Padre Celestial y Él se sujeta a nuestro Padre Celestial.
Entonces, Shemini, o el octavo día, representa el reino de nuestro Padre Celestial, la perpetuidad, ¿sí? La perpetuidad. Y se dice que nuestra Neshama es perpetua. ¿Por qué al niño al nacer al octavo día se lo circuncida, amado? O sea, en el octavo día suceden muchas cosas, ¿verdad? Los 6 días de la semana más 1 son 7, y 7 más 1, 8. Uno que, ¿quién es? Nuestro abacados, ¿verdad? La unión de este mundo material con lo celestial, el reino perpetuo de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Ahora, el Cohen Gadol dice que tenían 8 vestimentas. O sea, el número 8 tiene mucha significación, 8 vestimentas, pero para Yom Kippur no podía usar las 8 vestimentas. Yom Kippur representa el día del juicio. Y nosotros nos estamos preparando ahora en la cuenta del Omer que estamos haciendo, ¿verdad? Para entrar a Shavuot. Y luego ya viene Yom Teruah, y luego Yom Kippur, y luego Sukkot. Entonces, estamos en ese siglo, amado, de preparación que nuestro Padre Celestial ha establecido para su pueblo. Dicen los sabios de Israel que el día octavo era justo cuando sucedió esto, lo que estamos estudiando, fue en el mes de Nisan, o el mes de Abid, el mes primero. El octavo día, dice, que tocó en el primer mes del año, el mes de Abid. ¿Sí? Dicen, todo pecado genera desconexión. Cuando hacemos Teshuvah, volvemos a conectarnos. En el tiempo de Aarón, él era el encargado de hacer ese conducto para que vuelva a la conexión y ellos nuevamente tener esa unión con nuestro Padre Celestial. Pero muchas veces la culpabilidad nos aleja de nuestro Padre Celestial. Y muchas veces nosotros mismos nos sentimos culpables, amados, ¿sí? Entonces, dicen los sabios de Israel que la culpabilidad trae traumas, trae miedo, trae temor, trae resentimiento, ¿sí? Remordimiento de conciencia. Lo que trata de hacer, dice, el Yeser Hará, es paralizar a la persona para que no avance. Es que muchas veces esa parte de desconexión que tenemos a través de la culpabilidad viene de parte de Yeser Hará, de esa inclinación al mal que todos tenemos dentro. Es decir, el Yeser Hará, muchos andan buscando al adversario afuera, no, está dentro de las personas, está dentro, no lo busquen afuera, ¿sí? Y esa inclinación al mal es lo que hace que la gente se desconecte de nuestro Padre Celestial. El Yeser Hará siempre va a tratar de impedir que hagamos acciones espirituales. El Yeser Hará va a ser el que si tú propusiste orar a una hora determinada, el Yeser Hará te dice, ya mismo, despuesito haz. De pronto, si tú dispusiste en tu corazón leer una hora, el Yeser Hará te va a decir, sabe que después lo hace. ¿Sí? Entonces, esa inclinación al mal está dentro de nosotros. Dispusiste hacer una obra de bien, dar una sedacá, el Yeser Hará te va a decir, ¿para qué le vas a dar? ¿Para qué le vas a dar? La va a desperdiciar. No va a valorar lo que tú vas a hacer. ¿Sí? Entonces, tenemos dentro de nosotros como un termómetro, y ese es el Yeser Hará. Y nos va a avisar Hashem a través del Yeser Hará dónde es que tengo que trabajar. El Yeser Hará me va a poner en mi lengua, en mi mente, en mi pensamiento que hable de alguien. Entonces yo ya sé que tengo que trabajar en esa área. El Yeser Hará me está avisando. Porque si la persona lo hace, ¿verdad? Lo hace es que no está escuchando la voz interior. No está escuchando esa voz que le está diciendo, hey, ahí tienes que trabajar. Sino que se dejan llevar por el Yeser Hará y se desconectan. Aarón el Cohen se sentía culpable, dice, por lo que sucedió con el becerro de oro. Eso lo tenía traumado y no lo dejaba avanzar.
¿sí? Sin saber que todo lo que pasa en nuestra vida, amados, todo lo que pasa, Hashem lo permite. Y muchas de las situaciones que nosotros hemos pasado en nuestra vida, Hashem lo ha permitido y es para enseñarnos algo. Nosotros tenemos que ver todos los sucesos de nuestra vida como una escuela donde estamos aprendiendo, amados, para elevarnos espiritualmente. O sea, los sucesos que han pasado en nuestra vida no son para que nos estanquemos, sino que para que salgamos de ahí y avancemos y crezcamos. Porque imagínense que viene alguien, supongamos que Aarón no perdió a sus hijos. Supongamos que Aarón no perdió a sus hijos y viene alguien que perdió a sus hijos. ¿Cómo le va a aconsejar Aarón a alguien que perdió a sus hijos si él no los perdió? Entonces, muchos sucesos que pasan en nuestra vida es para que nosotros saquemos lecciones de vida. Y cuando alguien esté pasando por la misma situación, nosotros saberlo aconsejar, saberlo guiar. Acuérdense, somos Cohen delante de Hashem. Y es para eso, las situaciones que pasan en nuestra vida, ¿sí? Para que saquemos lecciones de vida y para que nosotros podamos avanzar y podamos crecer. Cuando la culpa te impide cumplir con una mitzvot, es necesario sustituir, dicen, la culpa con la responsabilidad. Aarón tenía el corazón roto por la muerte de sus 2 hijos. Ahora, él tiene la sensibilidad y el amor y la empatía para buscar la rectificación del pueblo de Israel. Como si sin él haber vivido esas situaciones que vivió, va a tener la sensibilidad para tratar sucesos y hechos similares con el pueblo. No lo iba a poder, ¿sí? No lo iba a poder hacer, amados. Entonces, todo lo que pasa en nuestra vida es por algo, amados, no es de por gusto. Tenemos que ver qué lección yo debo sacar de esto, qué debo aprender de esto, qué me quiere enseñar Hashem de esto que estoy pasando, que estoy viviendo, ¿sí? Dice, el propósito del Yeser Hará, de la inclinación al mal, es impedir que se refleje la luz en tu vida. Aquellos que no hacen caso y no identifican que tengo que cambiar o que tengo que rectificar, que tengo que superar, no avanzan en el camino espiritual. Y nosotros debemos estar atentos al Yeser Hará. Ejemplo, el Yeser Hará te incita a hacer algo malo o algo en contra de los demás. Entonces ya sé que tengo que cambiar. Ya sé que tengo que cambiar. Ya sé en qué área tengo que mejorar. Ya sé en qué área tengo que trabajar. Amén. A Aarón se le pide sacrificar el becerro. Imagínense, amados. Se le pide a Aarón que sacrifique un becerro, cuando Aarón había hecho el becerro de oro. Había ordenado hacer el becerro de oro. Entonces vemos aquí, si Aarón hizo el becerro de oro, los sabios dicen que el pueblo mató a Ur por oponerse a hacer el becerro de oro. Aarón accedió por temor a que lo maten. Es decir, que a Ur se había opuesto, amados, a que se haga el becerro de oro. Y dicen que el pueblo mató a Ur, ¿sí? Y por temor a que lo maten también Aarón accedió. Aarón accedió al becerro de oro. Entonces, Aarón impidió la muerte de un Cohen y profeta que hubiera sido, dice, irreversible el daño para Israel. Es decir, amados, que la destrucción de un pueblo como Israel viene cuando se mata a un profeta y se mata a un Cohen. Si hubiera el pueblo matado a Aarón, dicen los sabios de Israel que hubiera venido la destrucción definitiva para todo el pueblo. Y Aarón impidió que eso suceda.
al permitir que hagan el becerro de oro. ¿Sí? Y eso lo vemos en el libro de Lamentaciones 2:20, si no sé si me ayudan, buscando por ahí Lamentaciones 2:20. No sé si encontraron Lamentaciones 2:20. A ver, ayúdenme leyendo, hermano, Lamentaciones 2:20. Mira, oh Hashem, considera a la gente así. Han de poner las mujeres en furia y extraña, los pequeñitos a su tiempo, cuidado, han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta. Ahí dice lo que se viene, o sea, para quien permite la destrucción o la muerte de un sacerdote o profeta, amados. Ahora, en cuanto a la dieta, nosotros vemos que hay tres tipos de impureza. Hay tres tipos de impureza que nosotros debemos cuidar. Primero, la impureza higiénica. ¿Sí? La impureza higiénica, amados. La impureza ritual y la impureza moral. La impureza higiénica, amados. Nosotros, por eso cuando nos despertamos, lo primero que debemos hacer es ir al baño, lavarnos la mano, asearnos, antes de empezar a hacer nuestros rezos. Y delante de Hashem tenemos que estar limpios y bien presentados. Debemos de preservar y guardar nuestra higiene, usar desodorante, ropas limpias, adecuadas, ¿sí? Porque como dice la palabra, somos Cohen delante de Él. Lo otro, amados, la impureza ritual, no es a mi manera, no es como yo creo, es como nuestro Padre Celestial lo estableció en su Torá. De esa forma es que nosotros debemos acercarnos a nuestro Padre Celestial, y nuestro pueblo tiene como tradición el rezo Shaharí, el rezo de la mañana, el rezo Minjá, el rezo Alví, el rezo de la noche, y el mandamiento como mínimo 2 veces en el día hay un mandamiento de recitar el Shema Israel, amados. Si somos pueblo de nuestro Padre Celestial, debemos obedecer esos tiempos, en Shabbat congregarnos, celebrar las fiestas, ¿sí? Y tener la lectura de la Torá. O sea, acercarnos delante de nuestro Padre Celestial no es de la forma como muchas veces nosotros creemos, amados. Es como cuando alguien va a la audiencia con un presidente. ¿Cómo nosotros iríamos si un presidente de algún país nos llama? Iríamos bien vestidos, bien presentados. Y hay un protocolo que hay que seguir. No es a mi manera como yo lo debo de saludar, es a la forma como está en el protocolo. Y nuestro Padre Celestial también tiene un protocolo, amado, para podernos nosotros acercar delante de Él, y está aquí en su Torá. Está aquí en la palabra. ¿Sí? Y lo otro, la impureza moral que yo debo cuidar, amados. ¿Sí? Es decir, la obediencia a los mandamientos. En desobediencia no nos podemos acercar delante de Hashem. En desobediencia. Tiene que ser en obediencia a lo que Él ha establecido, a lo que nuestro Padre Celestial ha establecido en su palabra. Bien, amados, nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Shemini. No se olviden de compartir este mensaje, darle me gusta, suscribirse a nuestro canal si no están suscritos, y seguirnos en las redes sociales. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde. A las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Shabbat Shalom con todos, amados. Shabbat Shalom.